Sí. 22. Santiago 1:22, ok, ya lo tengo. ¿Ya estamos grabando, hermano Jesús? ¿Ahora sí? Sí, ya, bro. Ok, hermana. Pero ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. ¿Es uno nada más, hermano? Sí, ese por el momento. Ok. La hermana Elizabeth había leído el 2:22. Sí, había leído otro. Entonces, este tema que escogí para hoy es el dominio propio. Y la frase dominio propio aparece en la versión Reina Valera 1960 apenas 3 veces, y todas en el Nuevo Testamento. La primera aparece en Hechos 24-25. Si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 24-25. 24, Hechos 24-25. Uh-huh. Ok. 24, 5, hermano, ¿de qué? 24-25. Hechos 24-25. Ok, sí, ya lo entendí. Ok, amén. Hermano. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí el apóstol Pablo le estaba disertando a Félix. Félix era el gobernador. Y el apóstol Pablo estaba disertando sobre la justicia, sobre el dominio propio, sobre el juicio venidero. Pero como dice allí, Félix se espantó. Claramente este gobernador no quería ser hacedor de la palabra. La segunda vez que aparece la palabra dominio propio y en el Nuevo Testamento es en 2 de Timoteo 1:7. ¿Alguien más que lo lea, por favor? 2 de Timoteo 1:7. El que primero lo encuentra. Amén, hermano. Ok, hermana Alicia. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, muchas gracias. En este pasaje, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la tercera mención aparece en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Alguien que nos ayude con 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Amén, hermanos. Muy bien, Segunda hermano. de Pedro 1, Del 5 del al 7. 5 al 7. Uh-huh. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la Pero nuestra. desde el 5, hermana. Es del 5. Sí, del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Uh-huh. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo a nosotros que debemos añadir dominio propio. Debemos buscar nosotros añadir dominio propio. Y él continúa en el versículo 8 con la explicación diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como continúa explicando el apóstol Pedro, debemos procurar que estas cosas estén en nosotros, incluyendo el dominio propio, para que no caigamos jamás y sobre todo para que tengamos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que solo aparece la frase dominio propio 3 veces en la Biblia y solamente en el Nuevo Testamento, el dominio propio es extremadamente importante en la vida cristiana y también en nuestra vida cotidiana para que podamos perseverar y ser fieles hasta la muerte. Veamos ahora la definición de dominio propio. Es la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamiento, impulsos, deseos y comportamiento. El dominio propio nos impide hacer cosas que vamos a lamentar. Entonces, es sumamente importante tener dominio propio para no caer en esas situaciones tan difíciles que después no vamos a poder corregir o que son muy difíciles de corregir. Según la Biblia, dominio propio o autocontrol es tener carácter, templanza o autodisciplina. Ahora bien, la palabra templanza también aparece una sola vez en la versión Reina Valera 1960 y aparece en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Algún hermano que por favor lo lea? El primero que lo encuentre. Gálatas 5, 22 al 23. Amén, hermanos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Muchísimas gracias, hermana. A ver, Laura, es porque no estamos atrasados. De las 5 versiones que uso, solo templanza aparece en este pasaje en la Reina Valera 1960. En las versiones Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional aparece en vez de templanza la palabra dominio propio. Y en la traducción en lenguaje actual dice controlar nuestros malos deseos. Entonces el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. El dominio propio es como un músculo en el que debe ser fortalecido. Y solo se logra eso ejercitándolo. Y principalmente debemos tener dominio propio sobre el pecado. ¿Algún hermano o hermana que por favor lea Romanos 6:12? Amén, hermano. Ok, Marilicia, por favor. 6 al 12. Sí, Romanos 6:12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. La versión 10 habla hoy, dice, y la pueden ver ahí en su pantalla, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. La versión traducción en lenguaje actual dice, no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. A pesar de que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, y eso es cuando obedecemos el Evangelio de Salvación, incluyendo el bautismo según Hechos 2:38,
para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, el pecado sigue en nosotros, pero no podemos permitir que el pecado reine o nos controle. Y me parece que nosotros fallamos mucho en este tema de dominio propio. Casi contrario, casi ni picaríamos. Y sin lugar a dudas, seríamos reconocidos en todos lados como verdaderos cristianos. La pregunta ahora sería, ¿qué debemos controlar para lograr dominio propio sobre el pecado? Pues ahí, hermano, claramente dice que debemos de controlar nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. En lugar de eso tenemos que controlar eso en vez de dejarnos controlar por ellos. Sí, muy bien, hermana. Muy acertado. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Hermano Daniel. Ramón. Sí, hermano Ramón. Me gustaría leer en esta otra versión que tengo. Yo casi siempre aplico una palabra, ¿cierto? Pero quiero leer aquí en esta versión que tengo. Dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer. Yo aplico aquí los malos deseos del cuerpo. O sea, aunque somos hijos o hijas de Dios, aparecen estos malos deseos y por lo tanto el apóstol Pablo, claro, guiado por el Espíritu Santo, nos pide que tengamos dominio propio. Y usted acaba de hablar de que el dominio propio, ¿sí? Es tener un autocontrol, ¿ya? Entonces yo quería agregar a este comentario, hermano, en Romanos capítulo 13, sino que no me gusta mucho esta versión. Me gustaría que de pronto la leyeran en la versión que ustedes tienen, del 12 al 14, si alguien me la quiere leer allá, por favor. Romanos 13, del 12 al 14. En la Reina Valera la tengo yo, hermano. Sí, hermana, sí, en la Reina Valera. Es más clarita ahí. ¿El 12 a cuál dijo? Al 14, Romanos 13, 12 al 14. Amén, hermano. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Muy bien. Aquí dice el versículo 14, me gusta leerlo. Este sí lo quiero leer porque dice, al contrario, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Allá utiliza un término, el no proveer. Y para nosotros iniciar, diría yo, ¿no? O empezar a tener un dominio propio, precisamente es alejarnos de todo aquello que sabemos que nos va a perjudicar. De pronto en el Antiguo Testamento se habla de que el hombre avisado ve el peligro y se aparta, ¿cierto? O sea, yo utilizo la palabra prevenir. Entonces, todo eso que mi hermano decía allí, mi hermano Daniel, referente al dominio propio, ¿sí? Que es como un músculo, ese músculo hay que ejercitarlo, pero en este caso el músculo espiritual, yo creo que si somos sabios o sabias y nos consideramos, porque también lo dice 1 Corintios, fuertes, que mire que el que esté fuerte, mire que no caiga. El dominio propio empieza con considerarnos que ninguno estamos libres de caer en un pecado y entre más nos alejemos de amistades o de cosas que sabemos que nos van a perjudicar, es mejor ver ciertas películas, oír cierta música y muchas cosas que han afectado y afectan a nuestros hermanos. Yo precisamente anoche hablaba con la hija sobre ese tema, que no es malo ver una película o oír cierta música. El problema es que a veces nos la pasamos todo el día o todos los días viendo películas, oyendo música y de Dios nada. Entonces el espíritu se vacía.
Entonces, Ujú. ¿cómo vamos a fortalecer el músculo espiritual, hermano Daniel, si no estamos ejercitando nuestra fe? Más bien es, Si no lo primero estamos que todo, es, alimentando. Ujú. exacto, hermano. Entonces, yo creo que es muy importante si queremos tener un mejor dominio propio, porque mire que Pablo también le aconseja a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Y son Ujú. pasiones que van a perjudicar nuestra vida espiritual y física. Entonces, yo creo que uno de los pasos que tenemos que empezar a dar es alejarnos de cosas, de personas, de situaciones que nos van a invitar a lo malo. Eso es lo que Pablo está pidiendo en esta carta, hermano, y pues me atrevo a hacer este comentario. Gracias. No, muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí está demasiado lenta esta computadora. Como dijo la hermana, nuestros pensamientos es uno de los temas. Pero además de los pensamientos también están las emociones, como dijo la hermana. Ujú. Y antes de eso habíamos hablado del pecado. Y todo está unido verdaderamente. Pero también hay algo que nosotros debemos controlar. Y es un miembro de nuestro cuerpo. Es un miembro que nos da problemas cuando empieza a actuar por su cuenta sin que lo domine el cerebro. ¿Sí saben a qué me refiero? La lengua, hermano. La lengua. Ese es el otro elemento que nosotros debemos controlar. Debemos controlar la lengua. Y con respecto a la primera parte de nuestros pensamientos, el hermano Yamil Peña nos presentó el 28 de septiembre un estudio para esta congregación virtual y él tituló ese estudio Filtrar los pensamientos. Y estuvo muy, muy bonito ese, a pesar de que fue un estudio corto, porque él no se sentía muy bien, no tuvo tiempo de prepararlo, pero tocó temas muy importantes allí y expuso lo relevante sobre controlar nuestros pensamientos. El hermano Yamil hacía referencia allí a Proverbios 23:7. Si alguien lo puede leer, por favor, Proverbios 23:7. Amén, hermano. Ay, ok. Usted, Oh, si quieres leerlo, hermano, está bien. ok. Es que quiero leer nada más yo. Ok. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él como bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Este pasaje es muy parecido al dicho popular de somos los que pensamos Ajá. y que hoy en día usan los psicólogos, los psiquiatras y los de la moda actual del coaching. Pero fijémonos que ya nuestro gran Dios nos lo había mostrado desde hace mucho antes, en que tenemos que cuidar los pensamientos porque precisamente es lo que emana de nosotros Ujú. y eso controla nuestro corazón, viene de nuestro corazón. Y el hermano Yamil Amén. también hizo referencia allí a Proverbios 4:23. Si podemos ir a Proverbios 4:23. Ajá. Proverbios 4:23. Sí. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gracias, hermana. Este pasaje nos enseña que debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. En algunas versiones intercambian la palabra corazón por la palabra mente. Ujú. ¿Ok? Y también el hermano Yamil hizo referencia a Efesios 6:12. Vayamos a 6:12, Efesios 6:12. Es- Hermana Alicia, ¿usted podría leer ese? O si alguien más quiere leer. Amén, hermano. Sobre todo, 6:12 dijo, Efesios Sí. 6:12. Sí. porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gracias, hermana. Y este pasaje claramente nos ilustra que vivimos en una lucha espiritual en la cual nuestra mente es el campo de batalla. E identifica plenamente a nuestros enemigos, que son el diablo, o sea, el mismo Satanás, y sus secuaces, que tiene muchos. También hizo referencia el hermano Yamil a Santiago 1:14. Si alguien más lo puede leer, hermana Geomer, si usted lo tiene por ahí a la mano. Santiago 1:14. ¿Santiago qué, hermano? 1:14. Bueno. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno. Ya, hermanito, ya lo encontré. Ok. Santiago 1:14 nos dice: al contiene. No. A ver. Al contrario, No. uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. ¿Sigo? Sí, no, hasta ahí está bien. Muchas Bueno. gracias, hermano. La Reina Valera dice diferente. Sí. Sí, ella dice, aquí en la Reina Valera dice nuestra propia concupiscencia, y en la versión de ella dice Esta es nuestras Dios habla hoy. malas... ¿Perdón? Esta es Dios habla hoy, la versión. Dios habla hoy. ¿Y cómo es que dice la suya en esa parte en vez de concupiscencia? Dice, al contrario, Los malos es deseos. sus propios malos deseos. Ajá, los propios malos deseos. Ajá. Eso es concupiscencia. Concupiscencia son los malos deseos que Igual, tenemos sí. nosotros. Muchas veces queremos echarle la culpa al diablo, pero los malos deseos los tenemos nosotros intrínsecos dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que controlar. Eso es lo que tenemos que aprender a controlar. Entonces, vemos que el pecado se origina desde nuestra concupiscencia, desde nuestros malos deseos, desde nuestras malas pasiones, las pasiones malsanas, de acuerdo a lo que dice aquí Santiago 1:14. Entonces, esta primera fase de la lucha contra el enemigo es sumamente importante. Es la fase de filtrar nuestros pensamientos y que nuestro Señor Jesucristo nos las puso muy clara, pero mostrando lo difícil que puede ser en Mateo 5:28. Por favor, alguien que lea Mateo 5:28. El Evangelio según Mateo 5:28. Amén. Amén, hermano, amén. Mateo 5:28 dice, pero yo Pero os digo que cualquiera que mira a su mujer, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Ujú. Amén. Continúe el 29 también, de una vez. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Ujú. Entonces, antes de que empecemos nosotros a sacarnos los ojos, a cortarnos uno u otro miembro de nuestro cuerpo, de acuerdo a este versículo 29, es preferible que aprendamos a dominar nuestros pensamientos. Y ya vimos que nosotros debemos de poner de nuestra parte, y también es un fruto. Entonces tenemos ayuda del Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esto. Y para dominar nuestros pensamientos debemos comenzar con filtrarlos desde un principio, ganando así la batalla desde el comienzo. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo podemos filtrar nuestros pensamientos?
Y el mismo hermano Yamil también nos dio la solución bíblica que está en Efesios 4:8. Si por favor alguien lo quiere leer, Efesios 4:8. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dijo, y dio dones a los hombres. ¿Hasta ahí, hermano? No, no estoy seguro que leyó el que era. Efesios 4:8, ¿sí? Sí. Entonces es Filipenses, el que usted necesita. Ah, perdón, es Filipenses. Sí, Filipenses 4:8. Ahí, Ah, aquí lo tenía equivocado, sí. Tiene toda la razón. sí. Sí, porque en la pantalla lo pude ver. Ujú. Aquí, Filipenses 4:8. Cuatro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, debemos determinar si cada pensamiento cumple con algunas o varias de estas cualidades. Si algún pensamiento no cumple, no debemos continuar pensando eso. Debemos pararlo allí. Debemos detener nuestro pensamiento allí. Y con eso dejamos de perder tiempo valioso que deberíamos invertir en lo que verdaderamente es bueno, y evitando así el peligro de llegar a consumar el pecado. Este es el filtro que debemos usar, que yo lo resumiría como pensar solo en lo que edifique. Pensar Ujú. solo en lo que edifique. Entonces, cuando nos llega un pensamiento, si ese pensamiento no es un pensamiento de edificación, ya le damos un pare. Ya no debemos de procesar ese pensamiento, que no siga, que no proceda. Porque el problema no es que nos llegue un mal pensamiento a nosotros, porque en cualquier momento nos va a llegar malos pensamientos. El tema es si nosotros los paramos, los detenemos y los encarrilamos hacia otro lado. Y los que son pensamientos buenos son los que nosotros nos enfocamos, nos concentramos y procedemos con ellos. Entonces la pregunta importante en este punto es, ¿cómo dejo de pensar en esos otros pensamientos que no cumplen? Y quizás no es cómo dejo de pensar, como les dije, sencillamente nos viene un mal pensamiento, sino es cómo encarrilarlos por otro lado para que no nos afecte, para que no lleguemos a terminar pecando. Y sabemos que los pensamientos son malos desde que nos llegan. Esos pensamientos malos sabemos que son malos. Nosotros sí tenemos la capacidad de saber si son buenos o malos y que si debemos detenerlos o no. Entonces está de nuestra parte en aprender a actuar al respecto. Y la solución también de esto nos lo mostró el hermano Yamil en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. ¿Quién no ha participado hoy leyendo? El hermano Perfecto. Hermano Perfecto, ¿tiene su Biblia a la mano? ¿O el hermano Ramón? Yo lo tengo, hermano, amén. Ok, hermana. No. Proceda. Segunda de Corintios 10:5, ¿verdad? Creo que es primero. Sí. En derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermana.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si no procedemos a filtrar nuestros pensamientos, llevando cautivos a los que no pasen ese filtro del que hablamos, va a ser muy difícil que no terminemos en el pecado. Entonces ahí la importancia. Si nosotros, en el momento que nos llega un pensamiento, reconocemos que no es un pensamiento que edifique, reconocemos que no es un pensamiento bueno, debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Generalmente todo pecado comienza con un pensamiento muy sutil que nos atrae de acuerdo a nuestros propios malos deseos. Y de allí, si no lo detenemos, culminan en pecado. Por supuesto que filtrar los pensamientos no es fácil de hacer. Cuando nosotros, como dijo el hermano Ramón, pasamos del 60 al 90% y quizás hasta más en temas seculares. Pero esta es la verdadera lucha y obstáculos que forman parte de nuestra carrera para obtener esa corona de vida que andamos buscando. Así que no nos rajemos y aprendamos a filtrar nuestros pensamientos. Sí, hermano Amén, Ramón. hermano. Quería leer aquí en esta versión y hacer un comentario que es bueno que lo tengan en cuenta en 1 Corintios 15, pero quiero leer primero acá y después les digo lo que dice 1 Corintios 15:33, que también es un pasaje muy conocido de memoria por algunos hermanos. Dice entonces ahí en 2 Corintios 10, voy a leer el versículo 4 y el versículo 5, para que entendamos realmente a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo, porque es que a veces sacamos de pronto el texto fuera del contexto, y aquí el apóstol Pablo está hablando, versículo 4, dice el apóstol Pablo: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería o soberbia, o orgullo que pretendía impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Entonces, la lucha que los apóstoles tuvieron en el primer siglo, especialmente contra los judaizantes y contra algunos griegos o sabios de este mundo, era que querían contradecir las enseñanzas reales de Jesús. Y eso también, amado hermano y hermana, sin ser necesariamente o mencionarlo como un pecado directo, ha afectado y está afectando a muchos hermanos hasta nuestros días. Entonces, cuando nosotros agregamos esto que el apóstol Pablo está diciendo en su segunda carta, en la primera carta, en 1 Corintios 15:33, está diciendo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, si nosotros estamos prestando oído o atención a cosas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Él, pues eso va a dañar nuestra vida espiritual. Entonces, en esas cosas también tenemos que tener dominio propio, porque es que a veces nos da mucha rasquiña en el oído de querer oír fantasías y cosas que son irreales o que van a afectar nuestra fe. Entonces, en ese sentido también es bueno ser muy cuidadosos, hermanos y hermanas. Gracias. Y como dijimos ahorita, es que pasamos tanto tiempo en muchas de las cosas que no son de Dios, que tenemos que tener más cuidado entonces por eso. Amén. Porque nos estamos corrompiendo. Amén. Muy bien. Entonces ya estamos sobre el tiempo. Continuaremos en la próxima oportunidad. Pero me gustaría saber si tienen algún otro comentario, hermano o hermanas. Antes de cerrar la grabación, ¿algún comentario? De pronto me gustaría que leyéramos finalmente Efesios capítulo 4. Ok, vayamos a Efesios 4. En ese no Vayamos a Efesios 4, ya que usted tocó mucho el tema de la mente, porque es que desde un principio, cuando Satanás atacó a Eva, ¿qué fue lo primero que atacó en Eva? Sus pensamientos. Así fue. Le dijo: no, tú no vas a morir, tú vas a ser igual a Dios. Y de esta manera el mundo está diciendo: no, esto que estamos haciendo aquí no es tan importante, estamos perdiendo el tiempo.
vea, una película bien bonita, un partido bien emocionante, viene tal cantante, entonces todo eso distrae nuestra mente. Vuelvo y lo repito, no estoy diciendo que eso sea pecado ver un partido o ver una película o cosas así, pero ¿qué tanto tiempo le dedico a eso? Entonces el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, ya les digo el versículo exactamente. Es que tengo una nueva versión. Gracias, hermano. Déjenmela ahí. Efesios 4, vamos a leerlo aquí en esta versión. Dice, del versículo 22 en adelante. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que antes eran, ya que todo esto se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben de renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Pero a mí me gusta la versión Hasta la Dios habla hoy, o la que tienen ustedes, Reina Valera, porque nos está hablando a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, ya hay que empezar a quitar esos pensamientos sucios o vanos que no nos llenan, que realmente no satisfacen al espíritu. Y por eso constantemente muchos hombres y mujeres viven en una ansiedad engañosa. Ya, y se distraen aquí, se distraen allí, pero nunca se sacian. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ofrece, cosas que no sacian, más el Espíritu Santo de Dios sacia completamente, hermano. Que Si lucen quieren leer bien, esa que versión de ustedes, les distraen, invito a que lo pero lean. que no llenan verdaderamente. Sí, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, terminamos la grabación entonces aquí. No tengo cómo cerrar la grabación. Hermano Jesús, ¿usted está allí? No sé si lo puedo parar acá. Dice que está grabando la de él. Bueno, no importa. Sigamos entonces. Hermano Ramón, ¿usted podría cerrar con la oración final? Sí, hermano, con mucho gusto. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por la lluvia, por el sol que ha caído hoy aquí en la ciudad de Medellín. Señor, por nuestros hijos y nuestras hijas cuando nos permiten compartirles tus bendiciones espirituales, Señor, y también las materiales. Señor, que tu espíritu sea apoderándose de nuestras mentes, de nuestros corazones, que ejercitemos nuestra fe, Padre, para que el dominio propio crezca y sea fuerte, Señor, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en nuestro sentir, Señor, para que nos acomodemos al sentir de tu amado Hijo Jesús y de esta manera vencer todo obstáculo o todo aquello que nos impida ser esos hombres y mujeres de fe, de amor y de acción, Padre, dentro de tu iglesia. Señor, oramos por cada hermano y hermana que esta noche se pudieron hacer presentes y por los que no pudieron, también, oh Padre, bendíceles y bendice a todos los hermanos y hermanas que han participado de esta página Houston Medellín, en esta congregación virtual, para que, Señor, cada hermano y hermana tenga ese amor